La filosofía occidental ha atravesado distintos periodos claves a lo largo de la historia. Ella es la madre de numerosos movimientos políticos que han cambiado la dirección del mundo. No podemos hablar de la Revolución Francesa, del fin de las monarquías absolutistas, sin mencionar a Voltaire o a Rousseau, como tampoco podemos hablar de la Revolución Rusa y del apogeo del pensamiento de izquierda, sin mencionar a Marx o a Engels. El pensamiento precede cualquier tipo de cambio en el devenir de la historia. La caverna de Platón es uno de los mitos fundadores del pensamiento occidental, que provoca un cisma dentro del universo griego, de cara a los filósofos presocráticos. Él nos invita a reflexionar sobre la naturaleza. Él plantea la posibilidad de que la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos no sea la única posible. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad entonces? ¿Cómo podemos conocerla? El mito de la caverna nos muestra cómo el conocimiento puede liberarnos de las limitaciones impuestas por nuestra ignorancia. Las sombras que ven los prisioneros en la caverna son una metáfora de las ideas y creencias que tenemos que nos condenan a la oscuridad y la humedad. El conocimiento nos permite ver más allá de esas sombras y comprender la verdadera naturaleza de las cosas. Platón nos invita a cuestionar las apariencias y a buscar la verdad más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Las sombras que ven las personas en la caverna son una ilusión que se presenta como la realidad. Hoy se nos hace casi imposible de dimensionar esta revolución del pensamiento. Después de haber estado sometidos a la naturaleza durante milenios, hemos obtenido nuestra primera emancipación. Tras el mito de la caverna de Platón, comenzamos a estudiar lo natural para luego comprenderlo. Antes de Platón y Sócrates, existían los llamados filósofos presocráticos, que se expresaban principalmente a través de la poesía. Ellos nos entregan material para sentir y reflexionar dentro de un registro que se encuentra cerca de la mística religiosa. Ellos pertenecen a la Grecia antigua, es decir, filósofos que están aún arraigados a una visión más bien antigua del mundo, y haciendo en ellos una concepción fantástica de la naturaleza y de los sentidos. El cambio de paradigma que introduce Sócrates y Platón harán pasar el mundo griego a otro escalón evolutivo, de la poesía al racionamiento filosófico. Platón es un filósofo griego que vivió entre el siglo V y IV a.C. en Atenas. Fue discípulo de Sócrates. En el séptimo apartado de la República, Platón transcribe un diálogo de su maestro Sócrates con su amigo Glaucón. Imaginemos una caverna, en la cual seres humanos yacen en ella desde tiempos inmemorables. Ellos no conocen nada más, ni siquiera son conscientes que viven en una caverna y que existen más cosas allá afuera. Desde el nacimiento, ellos observan una pared que se encuentra al fondo. Voltear la cabeza es imposible. Sobre el muro hay sombras que figuran, que transitan, que aparecen. Ellas son producidas por un fuego oculto que ilumina la caverna. El propósito de Sócrates es afirmar que los seres humanos que han crecido de esta manera, es decir, condicionados desde la cuna en la oscuridad y en la humedad de la ignorancia, dan por sentado que dichas sombras son reales. La gente de la caverna no puede conocer lo real, porque su condición natural se los impide. Sócrates continúa su relato, señalando que dentro de este grupo de hombres, existe uno que consigue zafarse de este condicionamiento, logrando tornar la mirada hacia sus espaldas, viendo hacia el fuego, responsable de las imágenes, para finalmente descubrir la luz del sol que entraba por el orificio de la caverna. Dicho personaje, según Sócrates, es el filósofo, aquel que se interroga, que busca un grano de verdad dentro del océano de supersticiones, aquel que osa dudar, que se cuestiona, que piensa y que no se conforma con el discurso preponderante. El filósofo es aquel que intentará por medio de la duda hallar la verdad en el lugar donde reina la oscuridad y donde el sol perdió toda morada. La caverna de Platón es el inicio de la visión moderna de la filosofía, es la ruptura con el mundo antiguo. Ella nos invita a cuestionarnos sobre la forma de la cual accedemos al conocimiento. Tras haber salido de la caverna, nuestro personaje va a enfrentarse a dos grandes problemas. En primer lugar, él no tiene muchas ganas de retornar a la oscuridad de la ignorancia, aunque él desea compartir la buena nueva con sus compañeros. ¡Hey, escuchen todos! La verdad no se encuentra aquí, sino que más bien allá afuera. Cuando él vuelve a poner un pie dentro de la caverna, le es imposible ver claramente. Luego, él presenta dificultades para tomar en serio a la sociedad que aún vive ahí. Aquellos que aún están alienados a las ilusiones del fuego. Para los habitantes de la caverna, el filósofo no hace nada más que contar cosas extrañas y sin sentido, historias absurdas, carentes de toda lógica. La segunda situación que explora Sócrates es que nuestro explorador no será bien recibido por la sociedad de las cavernas. Él se percata que la gente ha construido su existencia alrededor de la oscuridad y de los mitos acerca de ella. Incluso
hay quienes les encanta hablar sobre los misterios de las sombras y de sus verdades existenciales. Me permito hacer una pequeña pausa. Si el video te va gustando, no olvides de dejar tu like y de suscribirte. Ahora bien, cabe preguntarnos por qué esta alegoría es tan importante en el campo del saber. La primera explicación que se nos viene a la mente nos dice que es necesario desconfiar de las apariencias. No todo lo que brilla es oro. No porque vemos sombras proyectadas en los muros, significa que debemos considerarlas inmediatamente como el fruto de la verdad. Aunque si queremos ir un poco más allá, el texto de Platón es mucho más profundo que eso. Él constituye una ruptura con su época. Es el nacimiento de la filosofía tal cual la conocemos hoy en día. Las personas que viven en la caverna toman por verdad todo aquello que sus sentimientos les dictan. Es decir, ellos y su concepción del mundo están limitados por sus sentidos. Ellos interpretan las proyecciones que observan como testigos de la verdad, al contrario del filósofo, que abandona la caverna gracias a la comprensión del mundo que lo rodea, un trabajo meramente intelectual. La razón nos lleva hacia la luz, y los sentidos nos condenan a la ignorancia. Para Platón, el cuerpo es la prisión del alma, y entiende ese cuerpo como lo físico, lo terrenal. En contraparte, el alma es la luz, el sol. Ella está en posición de superioridad enfrente de la caverna. El personaje que abandona las profundidades de la tierra se eleva, asciende hacia una nueva realidad, abandonando así el estilo de vida del común de los mortales, abrazando el camino intelectual. Este es el mundo de las ideas según Platón, en el cual la realidad se desenvuelve auténticamente por un corredor de sabiduría y reflexión. El pensamiento de Platón significa una ruptura con el mundo de los poetas presocráticos, los defensores del mundo sensible. Es en este sentido que el mito de la caverna constituye un paso esencial en el pensamiento del hombre. Es abandonar la superstición para abrazar lo real. Antes de Platón y de Sócrates, en efecto, es la naturaleza quien engloba al ser humano, quien lo somete y quien lo guía. Por ejemplo, en la mitología griega, que podemos encontrar principalmente en Hesíodo y en Homero, ella nos narra la forma de la cual el ser humano es prisionero de la fatalidad natural, en donde todos los seres, héroes, humanos e incluso dioses, son esclavos de la crueldad del destino. Todos son empujados por el movimiento de la naturaleza. Sin embargo, es a partir de Platón que ya no se trata solamente de seguir el orden natural, pavimentado de dolor y de miedos, sino se trata más bien de comprenderlo e incluso de dominarlo. Esto es abrir nuevos horizontes en el pensamiento humano. La manera de la cual es presentada la alegoría de la caverna no nos motiva a querer vivir dentro de ella. Sin ir más allá, el solo hecho de evocar esta metáfora nos hace pensar en un lugar triste, oscuro, desolado. Es una visión peyorativa con respecto a la gente que yace ahí. ¿Quién podría envidiar a esos seres que viven aferrados a la ignorancia y que toman a la ficción como un estándar de verdad, que interpreta las sombras como la manifestación de dioses antiguos? Ahora, como siempre, me gustaría que tú tomes el relevo y que me dejes en la caja de comentarios tus ideas sobre esta alegoría. ¿La conocías? ¿Cuál es tu visión acerca de ella? ¿Debemos abandonar la caverna o más bien quedarnos dentro de ella? ¿De qué forma podemos combatir a la ignorancia en nuestros días? El mito de la caverna nos propone implícitamente una pirámide de valores, en donde nuestros sentimientos están asociados a la oscuridad, a la tierra, a lo profano. En cambio, las ideas son expuestas como la luz, que vienen a romper las cadenas de la ignorancia. El problema surge al momento de querer abrazar esta última visión. ¿Y por qué? Porque ella significa rechazar toda nuestra vida sensorial, aceptando así, de cierta manera, que la naturaleza humana, la vida sensorial, corresponde a la oscuridad de la cueva. Platón nos sugiere que los sentimientos deben quedarse allá abajo y solo el raciocinio debe elevarse. ¿Qué camino debemos tomar entonces? ¿Debemos buscar la razón rechazando nuestros sentidos? ¿O más bien, quedarnos en la oscuridad de la caverna, atados a las cadenas de la ignorancia? ¿O quizás encontrar un equilibrio en estos dos mundos? Independientemente de la respuesta, la caverna de Platón cambió nuestra forma de ver el mundo para siempre.